Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la participación del investigador Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, gracias por estar en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Silvano, por la invitación. Con el investigador Fernando González Fernández vamos a volver a hablar del cambio climático y de la capacidad de las personas, no solo de adecuarse a las consecuencias de esta especie de trastorno en la rutina natural y conocida de los ciclos estacionales, sino de responder de manera contundente y hacer frente a nuevas realidades y necesidades que surgen por las manifestaciones fenomenales del clima. Fernando, dos temas. Uno, puntual, hay cambio climático y también en nuestro país. Y también hay capacidad de resiliencia en la gente de acuerdo a los resultados que has encontrado en tu investigación. Tengo entendido que la hicieron en dos comunidades de las zonas altas andinas. Efectivamente, Silvano, este proyecto de investigación ha trabajado en la provincia de Tapacarí, en la comunidad de Chilca Grande y también en el municipio de Cocapata, que se encuentra en la provincia de Yopaya, en una comunidad llamada Chillavi, que es una comunidad productora de papa, ¿no? Ambas comunidades tenían enfoques distintos de cómo adaptarse al tema del cambio climático. El primer desafío que hemos tenido con ellos fue tratar de entendernos cuando hablábamos de cambio climático, ¿no? Como lo podemos entender en la ciudad. Y es muy difícil tratar de entender el concepto porque hay que tratar de diferenciar lo que es cambio climático y variabilidad climática, ¿no? Tenemos heladas, sequías, que son consecuencias estacionales, siempre la hay, ahora estamos en una época de frío, en unos meses más empezará el verano y las lluvias nuevamente, cosa que en el área rural lo tienen bien sabido. Cuando entendíamos el tema del cambio climático, era que estos eventos naturales como heladas, granizadas, sequías, vienen con una mayor intensidad de lo normal y además los instrumentos locales de medida del clima, como ser el aullido del lobo, como ser el vuelo del cóndor, etcétera, etcétera, dejan de funcionar. Cuando ya dejan de funcionar estas medidas locales, los comunarios se sienten como que inseguros con lo que viene después, y esa inseguridad se refleja en los hábitos y costumbres de todos en la comunidad. De pronto entonces ellos tienen que enfocarse en la adaptación. Claro que se adaptan, el ser humano se adapta siempre, ni siquiera necesitamos decir esto va a ocurrir, tienes que adaptarte. Si llueve más tarde, pues siembran más tarde. Si ven que va a haber una helada, pues se preparan de manera adecuada, siembran productos aptos para las heladas, la papa nativa, por ejemplo, o alguna de las variedades de papa nativa, para que de pronto no se mueran de hambre, pero sí tengan siguen trabajando en las actividades culturales de la agricultura de la zona, ¿no? Como siempre. Entonces, las actividades de resiliencia en ambas comunidades que hemos visto se encuentran, se han detectado, no lo podemos llamar resiliencia en el lenguaje de ellos, simplemente es un modo de vida, está inserto en el modo de vida la resiliencia. No es que ellos esperan sentaditos a que venga un evento climático y arruine todo para ver qué hacen, o sea, lo hacen inmediatamente. ¿Y cómo incide el cambio climático en estas comunidades rurales? Bueno, a ver, por ejemplo, se han presentado eventos de heladas en los últimos años, muy fuertes, también eventos de sequías. Esto ha provocado pérdida de producción. El principal producto de la zona de ambas comunidades es la papa que consumimos aquí en las ciudades. La venden, la zona de Tapacarí la venden confital o en pongo a veces en sus ferias, y de ahí con suerte se viene a Cochabamba, normalmente se va hacia Oruro, ¿no? La gente de la zona de Cocapata, del municipio de Cocapata, lo vende en los mercados de Quillacollo o en el mercado de Colcapirva, ¿no? Que se los trae hasta acá.
Si tenemos un evento de variabilidad climática, obviamente la producción se incide en la producción, se pierde la producción y ellos dejan de tener recursos económicos para llevar a sus casas. Si tienen suerte de contar con ganado, como la gente de Cocapata, pues se ocupan, el ganado les ayuda, ¿no?, a sobrellevar esa situación. En la zona de Tapacarí no tenemos tanta suerte, no tienen tanta suerte los comunarios, entonces tienen que vender su fuerza de trabajo aquí en las ciudades para poder sobrellevar el evento climático, ¿no? Es decir, existe migración y existe un crecimiento de las actividades laborales aquí en las ciudades por parte de los hombres, especialmente las mujeres también que vienen. Y muchas veces también en situación de mendicidad, ¿no?, que suelen venir y decir, bueno, ha habido problemas, no sabemos qué producir, no sabemos qué comer y tenemos que venir. Ahora, había un tema, ¿no?, del resurgimiento, aunque es muy chico todavía, del cultivo de variedades nativas de papa. En la zona de Chillavi se encontraron al menos 35 variedades de papa nativa, aunque no en todos los comunarios, que de alguna forma estos ayuda a sobrellevar alguna pérdida productiva objeto del cambio climático, ¿no? Estas variedades se consumen por parte de los comunarios, son sembradas específicamente para eso, muy pocas de ellas se venden. Se conocen aquí en la ciudad 2 o 3 variedades, de esto se las consumen, y hay tantas y tantas que de pronto con eso pueden ellos sobrellevar estas situaciones. El fenómeno del cambio climático es relativamente reciente, nuevo. Bueno, son varios años que ya lo padecemos, pero de alguna manera es relativamente nuevo. Sin embargo, para hacer frente a las consecuencias de estos cambios, ¿hay algún rescate y también, de alguna manera, alguna aplicación de conocimientos ancestrales que venían previamente? ¿Cuáles? Claro, mira, estas comunidades están más antes que nosotros, los de la ciudad, o sea, miles de años. Entonces han sabido sobrellevar estas situaciones, ¿no? Viven en zonas agrestes, no muy fértiles, duras para la vida, pero han sobrevivido y lo van a seguir haciendo después de todo. O sea, es su capacidad de resiliencia que habíamos hablado hace un momento. Ellos utilizan, por ejemplo, el resurgimiento del cultivo de papa nativa, permíteme mostrar este libro. Este resurgimiento, allá. Este resurgimiento muestra el cultivo de nuevas variedades que han ido surgiendo en los últimos años, ¿no? Hemos establecido como 85 variedades más o menos de este cultivo, y son conocimientos que han ido viniendo desde los abuelos hasta los nietos, etcétera, etcétera. Cómo cultivarlas, qué variedades existen, cómo mezclarlas, porque no es un conocimiento que se aprende de la nada, ¿no? Tiene que venir por el lenguaje oral. Esto de pronto está sobrellevando al manejar y mejorar el tema de la agrobiodiversidad como estrategia ante este cambio climático. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos aprendido de ellos, porque es lo que ha pasado, ellos nos han enseñado que mientras más variedades tengamos, mejor nos va en esa situación. Si nos dedicamos al monocultivo, tenemos más recursos, más platita, pero el riesgo es mayor. Y el riesgo climático nos puede en un momento eliminar el tema de la producción. El cambio climático no solamente eso, algunos investigadores del área de agronomía determinaron que debido a la elevación de las temperaturas, hay mayores plagas en zonas altas donde no había antes. Y además, en papa nativa ahora hay plagas, cosa que no ocurría antes. Entonces, ellos se ven obligados a utilizar fumigadoras que antes no lo hacían. Y claro, se trata de pronto de los mismos comunarios, se ven que eso no es bueno porque esa papa fumigada es la que ellos comen. O sea que no tratan de evitarlo al máximo, ¿no? En la papa comercial, la huacha, claro que la fumiga porque la venden casi toda y nosotros somos las que la comemos al final de cuentas. Sí, entonces, otra parte de los conocimientos ancestrales viene por el tema de cómo sabemos qué va a ocurrir con el clima, ¿sí? El lobo aulla, esto de alguna forma nos va a determinar, ¿no? Ese es un conocimiento que se conoce en casi toda la zona andina de este país, varias características ya muy documentadas también al respecto.
Y hablando de la investigación, ¿cuáles han sido los principales resultados que han podido de alguna manera rescatar a través de su estudio? A ver, número uno, pese al aumento del número de papas nativas que habíamos hablado hace un momento, hemos determinado que existe pérdida de agrobiodiversidad en Amazonas. En promedio se tienen más o menos 4 variedades de papa cultivada por agricultor, por comunario, en la zona de Cocapata, y en la zona de Tapacarí es 2, 1 o 2, no hay más. Esa es la tristeza de esto. Esto de alguna forma repercute porque habíamos hablado, ¿no? Hace un momento que la agrobiodiversidad nos ayuda con la capacidad de silencio, pero si no hay agrobiodiversidad, eso se está provocando, pues ya lo vemos en nuestras ciudades, ¿no? Mayor migración, de alguna manera. No es la única causa, pero coadyuva en esta situación. Ese es uno, ¿no? El segundo tema es el tema del cambio en los patrones de consumo alimentario que habíamos hablado en programas anteriores. Los comunarios rurales, que son los que hemos estado estudiando, las familias rurales, han aumentado su ingesta de calorías respecto a lo que tenían antes. Claro, no se consume proteínas, antes no se consumía, ahora tampoco se consumen muchas, pero sí bastantes calorías. Ahora se caracteriza el consumo del arroz, del fideo, etcétera, etcétera, que habíamos determinado, ¿no? También anteriormente. Y además, aparte del cambio de la agrobiodiversidad y el patrón de consumo alimentario que habíamos determinado también, existe un cambio en la forma de pensar de los agricultores de alguna forma, que también lo habíamos hablado, ¿no? De alguna manera. A pesar de todos estos temas, rescatamos, se encontró también una especie de recuperación de ciertas identidades. Los cambios en el país en los últimos años repercuten también en la zona. Entonces, el tema de vivir en una comunidad donde se conservan 85 variedades de papa nativa de alguna forma, le pone feliz a cualquiera, ¿no? Yo vivo en una comunidad que tiene tanto, entonces eso de alguna forma, esa identificación provoca que uno quiera seguir en esta lucha, ¿no? Y no que venirse a las ciudades de alguna manera de esto. Interesante. Y resultado de esta investigación, Fernando, han propuesto acciones de política pública. Sí. A ver, dentro de uno de los ejes temáticos de la investigación habíamos establecido que íbamos a proponer algunas cosas para esto de política pública. Hemos establecido 3 de estos documentos llamados Investigación y Políticas Públicas, que los editó Agruco, o sea, el proyecto PIACC, que son los que lo han elaborado. Claro, y nosotros hemos elaborado 3 de estos documentos. Uno de ellos establecía políticas públicas en el área de alimento. Esto lo elaboró la doctora Katia Córdoba, y ha sacado algunas líneas de políticas públicas en discusión con los comunarios, ¿no? Se han reunido comunarios, gente de la universidad, gente de la ONG que trabaja en la zona y gente del gobierno municipal. Entonces, 4 instituciones se han reunido para tratar de elaborar estas líneas de política pública y acción en el tema alimentario, ¿no? Lo más rescatable es tratar de mejorar el consumo de agua en la gente, que eso provoca ciertas enfermedades, de manejar, de fortalecer el consumo de proteínas también, y de vegetales, ¿no? Y con algunas acciones como invernaderos y otras más. Además, se elaboró este otro documento de políticas públicas elaborado por la licenciada Sonia Holman dentro del proyecto que habíamos establecido. En este proyecto, se llama La Papa Nativa en las Comunidades Andinas, hablaba un poquito de cómo se revaloriza este cultivo, porque es importante no olvidarnos del cultivo de la papa nativa, que de pronto ya habíamos hablado, ¿no? Mejor el tema de la agrobiodiversidad, buscar a través del gobierno municipal promover la mejora del cultivo de la papa nativa, no meterle tanto agroquímico, no meterle químicos porque es para el consumo de la gente, y de alguna forma también búsqueda de mercados para esta papa, ¿no? Y claro, hay cientos de proyectos que trabajan en esto, Proimpa lo hace, Agruco lo hace, y la universidad con otras líneas de investigación. Pero además buscar que a partir del gobierno municipal también se generen nuevos mercados, ¿no? Es ir a la zona, los cochabaminos somos muy aptos que los fines de semana nos vamos a las ferias, ir a la zona sería genial, pero está a 3 a 4 horas de acá, entonces la de Chillabi, la de Chilca Grande está a 3 horas, entonces es un poco difícil que la gente se movilice tantas horas para ir, entonces si nosotros no podemos ir allá, ¿por qué no traer las ferias acá?
Entonces hacer una feria en Quillicó y un mercado a partir de las reuniones. Entonces, esta gestión, estas gestiones tenían que hacerse a través de los gobiernos municipales de distintas zonas. Entonces, se trata de alguna forma de que se mejore el consumo y también mejorar la vida económica también de los comunarios, ¿no? Que al final lo que es el motor que hace girar, ¿no? Las cosas también. En términos metodológicos, ¿cómo se ha enfocado esta investigación y cuáles han sido los niveles de interés y participación, o si queremos, de involucramiento de los propios comunarios? Hemos tenido muy buena recepción por los comunarios, eso quiero agradecer a la institución Senda, que nos ha abierto las puertas a trabajar con la universidad en ese sentido. Senda lleva años trabajando en Chiavi y tienen bastante conocimiento de la zona y los comunarios nos aceptan y trabajan mucho con ellos. En Chilca son sus primeros pasos, pero también los comunarios han aceptado trabajar con ellos. Entonces, Senda nos ayudó a la universidad que entremos a la zona. Los resultados, por esa razón, están compartidos con ellos. Los técnicos de Senda nos han ayudado mucho en esa situación. Por eso tenemos buenas decepciones, hemos tenido buenas decepciones en las comunidades. Hemos previsto entregar los resultados de todas las tesis. Claro, era un poco difícil entregar las tesis porque ni si nosotros no leemos las tesis, ¿cómo vamos a pedir que los comunarios lo hagan? Entonces, hemos de alguna forma agarrado resúmenes de las tesis y las hemos presentado en este libro que se llama Cambio Climático, Patrones de Consumo Alimentario, Migración y Propuestas para la Definición de Políticas Públicas. Este libro compila todas las tesis y las investigaciones realizadas en las dos zonas, que las hemos presentado también a los comunarios. Claro, de pronto fue un poco difícil para ellos. Además, se ha presentado este otro libro que ya les mostré hace un momento, que es el tema del catálogo comunal de papa nativa elaborada en la zona de Chillavi, para que los comunarios de la zona también lo puedan estudiar y de alguna forma puedan jactarse ante las otras comunidades, decir, miren, nosotros tenemos tantas variedades de papa, y de alguna forma esto lograr que las otras comunidades lo hagan, ¿no? Y buscar que otros proyectos de investigación también se involucren, porque ¿qué comunidad no va a querer tener este tipo de catálogos? ¿No? Era un poquito la idea. Entonces, y además, permítame, los tesistas del área de nutrición y del área de transformación de alimentos entregaron pequeños manuales para poder mejorar la alimentación de la zona, ¿no? Porque los libros no se leen, pero estos pequeños manuales, que son boletines, de alguna forma son chiquititos, ¿no? En lenguaje sencillito y son especies de recetas para de alguna forma mejorar la alimentación. Y las chicas de nutrición fueron a la zona y de alguna forma les dieron algunas pequeñas clases de nutrición que tienen que ser complementadas luego por el gobierno municipal para que esto que siga más adelante. Entonces fue una investigación de alguna manera multidisciplinaria. Sí, efectivamente, Silvano, hemos tenido gente de economía, hemos tenido gente de nutrición, del área de la ingeniería de transformación de alimentos, y también hemos tenido gente de comunicación social que nos han apoyado en el proyecto, y obviamente un par de superagrónomos que nos han apoyado en muchas cosas que hemos hecho en esto. Una maravilla. Fernando, ¿cuál es tu percepción con respecto al beneficio aportado a las comunidades por medio de los resultados de la investigación? A ver, bueno, se llega, ¿no?, a los comunarios. El resultado de la investigación de alguna manera es un aporte, es un beneficio. La gente se siente feliz de haber podido contribuir y ver lo que se ha, digamos, producido. Claro, a ver, cuando queríamos ver cómo evalúas el impacto de las publicaciones de los tesistas en la comunidad, pues es muy difícil, ¿no? Es un libro que habla sobre nosotros, qué bien, ¿no? Entonces no va más allá. A ver, cuando editamos este otro libro pensamos que tal vez tendría mucho mayor impacto, ¿no? En el tema de la autoidentificación en la zona. Yo vivo en una zona llamada Chillavi, donde tengo tantas variedades de papa y tengo sus fotos, y esto lo puedo compartir con mis hijos, con los compañeros de mis hijos, mostrar el libro. Cada comunario en la zona de Chillavi tiene este libro. A todos se les ha dado. Entonces, de alguna forma, esperamos que esto ayude un poquito a su autoidentificación y a su querer más a su comunidad, que sí la quieren. Se nota mucho cómo están con ella.
El mayor aporte que pensamos que se puede hacer es el tema de políticas públicas. Es por ahí donde creo que se puede lograr mejorar la vida de la gente. Un proyecto de investigación no lo hace. Simplemente mueve algún canal o algún mecanismo para que esperemos que el gobierno municipal lo continúe en el futuro, que no se quede en nada el proyecto. Entonces, si el gobierno municipal recoge estas sugerencias, estas líneas de política elaboradas, y alguna de ellas la implementa, estoy seguro de que se va a ver un alcance, al menos en el mediano plazo, en la vida de las comunidades, ¿no? Esperemos que esto se dé así. Un proyecto de investigación no cambia la vida de nadie, no lo puede hacer. Pero si logra accionar mecanismos que lo hagan, me parece que estamos yendo por buen camino. Este proyecto terminó. ¿Cuánto duró? ¿Cuándo ha empezado? ¿Cuándo ha terminado? El proyecto fue financiado por el PIA-ACC, que también concluyó el año pasado. Empezó en septiembre, octubre del año 2017, continuó hasta el, perdón, 2016. En el año 2016 continuó hasta el año 2018, septiembre, octubre de 2018, cuando terminó. Las publicaciones las hemos tenido un poquito después, pero ya hemos todavía tenido algún contacto con Senda en los siguientes meses, ¿no? Y con las comunidades además. Y sí, lamentablemente el financiamiento para el mismo terminó. A nosotros nos hubiera gustado continuar en la zona, pero de alguna forma esperamos que proyectos futuros nos ayuden a seguir trabajando en ambas comunidades. ¿Y algún comentario final para un poco terminar el programa? A ver, bueno, yo me siento muy satisfecho por haber llegado a elaborar este proyecto. Fue la primera vez personalmente de haber trabajado con varios profesionales en esta área. Normalmente las investigaciones que realizamos en el IESA son más sencillas, ¿no? Son de un investigador que se bate contra todo el mundo. Ahora fui parte de todo un equipo de investigación y fue de gran aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Yo aprendí bastante de los comunarios, ellos aprendieron un poquito de nosotros, no mucho, porque bueno, siempre hay una especie de brasera en eso. Entonces fue para nosotros, para todo mi equipo, una nueva escuela. Entrar a la zona, trabajar con ellos, tratar de determinar sus angustias, sus factores. Hay cosas que no hemos podido resolver, no hemos podido ni siquiera atarnos de cómo hacerlo. Yo te comenté hace un par de programas de que lo hacías conmigo, que alguno de ellos me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros para salir de nuestra situación de pobreza? ¿Sí? Es una pregunta que hasta ahora me da vueltas en la cabeza, no sabes por dónde hacerlo. Sí hay muchas ideas, muchas de esas se reflejaron en las líneas de políticas públicas que hemos seguido, pero sabemos que falta mucho al respecto. Entonces, investigación hay harto por hacer, hay muchas cosas para hacer. Lo que nos falta es encontrar los medios para lograr realizarla. Pero, ¿qué ocurre en el investigador? Entonces me ha llamado la atención lo que acabas de decir. ¿Qué ocurre en el investigador? ¿El investigador vuelve a estas comunidades en algún momento? ¿Se genera una relación incluso afectiva con la problemática de esta zona? Mis tesistas están enamoradas de las zonas, muchas de ellas han trabajado mucho con los comunarios, han hecho historias de vida con ellos, entonces sí, están en contacto permanente con ellos, se encuentran en los mercados de Colcapiero, con ellos sacan la papa, entonces se han generado ciertas relaciones. Yo espero que como actividad formativa estas chicas y muchachos que han trabajado en el proyecto continúen con eso. Tal vez algunos no lo vuelvan a hacer, pero esperamos que la mayoría sí estén en esa relación, que todavía se mantiene entre ellos, ¿no? Han elaborado sus tesis, entonces siempre hay una relación afectiva entre la gente que te ayuda a hacer tu tesis con los investigadores. Y esperemos además que toda la parte del equipo, que todos serán tesistas, sigan en una vida de investigación en las profesiones que les corresponden. Y agradezco para dar nuevamente, porque ya hablamos personalmente con ellos, un gran abrazo y fraternidad a todos al equipo de investigación que me acompaña en este proyecto. Muy bien, quizás eso también es un resultado seguramente transversal, colateral, generar una sensibilidad en las personas que investigan hacia determinadas realidades que a menudo en las ciudades las desconocemos. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable y feliz de haber contado contigo en este programa. Muchas gracias, Silvano. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el investigador Fernando González Fernández
Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. El tema que hemos tocado hoy gira alrededor de lo que es el cambio climático, la capacidad de las personas de hacer frente a las consecuencias de estos fenómenos, de estos trastornos meteorológicos y sobre todo, digamos, la parte humana. La parte humana, lograr entender que cada vez menos personas se quedan en las comunidades rurales, buscan mejores opciones de vida llegando a la ciudad, y el desprendimiento de estas personas que de forma casi natural tienen cierta ligazón con lo que es la madre tierra, la naturaleza, el desprendimiento de estos valores y principios al venir a la ciudad y asumir otros valores, otras formas de vivir, es un problema para toda la sociedad en general y para el país. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.